Agridulce, exótica, agradable, deliciosa. Maracuyá, fruta de la pasión. El maracuyá amarillo Passiflora edulis es una planta trepadora nativa del trapecio amazónico, especialmente de Brasil, que es el mayor productor a nivel mundial. Colombia, Ecuador y Perú también se encuentran entre los principales productores y exportadores de este delicioso producto. La fruta, por su equilibrio entre lo ácido y lo dulce, se caracteriza por deleitar el paladar con su exquisito sabor. Además, es beneficiosa para el cuerpo humano gracias a su alto contenido en calorías, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Familia Passifloracea. Género Passiflora. Especie Edulis. Variedad Flavicarpa. Maracuyá amarillo. La raíz es fibrosa. El tallo en su base es semileñoso, pero en el punto de crecimiento es herbáceo. Las hojas son trilobulares o digitadas. Los zarcillos son estructuras que la planta tiene para aferrarse, pues esta es una planta trepadora por excelencia. El fruto es un fruto globoso, de aproximadamente 230 gramos de peso y de 200 a 300 semillas. Otra de las partes de la planta es la flor, la cual se le llama flor de la pasión, pero no porque tenga características afrodisíacas, sino más bien por un hecho ocurrido hace más de 2000 años. Los 3 estigmas representan los 3 clavos de Cristo. Las 5 anteras representan las 5 heridas que él tuvo. Los filamentos representan la corona de espinas. Y los sépalos y los pétalos, que son 10, representan a los 10 apóstoles en el martirio de Cristo. La flor del maracuyá amarillo abre únicamente entre la 1 y las 6 de la tarde y cierra durante la noche. La calidad y el tamaño de los frutos dependen de la eficiencia de la polinización. La transmisión del polen puede realizarse a través del viento, pero la más eficiente es la que llevan a cabo los insectos, debido a que las flores son grandes, atractivas, con abundante aroma y néctar. Los granos de polen son grandes y pegajosos. Los insectos polinizadores más importantes son la abeja carpintera o abejorro, la abeja melífera o común y la avispa negra. En el maracuyá amarillo, la fructificación, el número de semilla y el peso del fruto están relacionados con el número de granos de polen depositados sobre el estigma. Un fruto puede desarrollar hasta 350 semillas. Si menos de 100 óvulos se desarrollan en semillas, es probable que el fruto sea hueco, liviano y con poco jugo. Vamos a cortar este fruto para mostrar la cantidad de semillas que tiene. Esto es un fruto que muy fácilmente puede tener entre 250 y 300 semillas. Las semillas están cubiertas por una membrana mucilaginosa, que esto es lo que representa el jugo cuando el fruto está maduro. El clima es un factor muy importante para el cultivo de maracuyá. Debe escogerse el más adecuado en cada región, teniendo en cuenta factores como la altitud, la temperatura, los vientos, la humedad relativa, la duración del día y la precipitación. El maracuyá tiene un amplio intervalo de adaptación, tanto de pisos térmicos que van de 300 a 1300 metros sobre el nivel del mar, como de temperaturas que van entre los 20 grados y los 30 grados centígrados. En regiones con temperaturas promedio por encima de este rango, el desarrollo vegetativo es acelerado, se restringe la producción de flores y se reduce el número de botones florales. En época de invierno, cuando se producen temperaturas bajas,
se puede presentar una reducción del número de frutos. Entre más elevadas sean las temperaturas, más pronto se llegará a la época de cosecha, pero la calidad puede verse afectada al producir frutos de mal sabor, con disminución de peso y retardo en la formación del color amarillo. El abastecimiento de agua debe ser adecuado. Su exceso o déficit puede causar daños a los tejidos, desmejorando las características del fruto. El maracuyá es una planta de clima tropical que exige un suministro de agua en cantidades de 1000 a 1500 milímetros de lluvia anuales, bien distribuidos durante los 12 meses del año. En caso de sequía, requieren de riego. Para este cultivo, los mejores suelos son los francos y fértiles que tengan un pH entre 5.5 y 6.5. La propagación en el cultivo de maracuyá se realiza a través de semilla sexual. Esta semilla es obtenida de los frutos de la misma finca, los cuales deben tener unas características especiales, como son provenir de plantas libres de plagas y enfermedades, que sean resistentes a ellas. Deben ser plantas productivas. El fruto como tal también debe contar con unas características. Debe ser de color amarillo, pues el naranja generalmente se expresa en un sabor a madera. El fruto debe contener más de 250 semillas, debe pesar más de 230 gramos. El fruto debe tener excelentes características organolépticas, es decir, debe tener una buena concentración de azúcares, debe tener una buena acidez y por supuesto un buen sabor. Luego de obtener semillas de alta calidad, se procede a construir el germinador, que dará como resultado plantas más sanas. Para esto se necesita una cama de sustrato de tierra y arena debidamente desinfectada por medio de solarización o con productos químicos, esto con el fin de atacar posibles hongos que causan enfermedades. Luego se siembra de 2 a 3 semillas por sitio. Estas se demoran de 15 a 30 días para germinar. Cuando salga la segunda hoja verdadera, es el momento indicado para llevar a cabo el trasplante al almácigo. También se puede sembrar directamente en el almácigo, realizando el mismo procedimiento. Días transcurridos durante las fases de desarrollo del maracuyá. Germinador 30 días. Almácigo 30 días. Sitio de definitiva floración 180 días y periodo de producción 420 días. En el cultivo de maracuyá se utilizan 3 sistemas de producción: el espaldero simple, el espaldero en T y el emparrado. En esta finca se utiliza el sistema en emparrado, el cual consiste en establecer una cama alta a una altura de 2,5 metros aproximadamente, con alambres de calibre 10, 14 y 18, y enterrando en el suelo postes de madera a una distancia de 5 metros y a una profundidad de 50 centímetros. Ventaja: permite que la planta presente una mayor emisión de hojas y ramas, lo cual hace que al captar los rayos del sol, su producción sea mayor. Desventaja: inversión inicial elevada. El sistema de producción, el emparrado, debe ser resistente, ya que en una hectárea puede llegar a pesar hasta 20 toneladas. Al momento de la siembra, lo primero que debemos hacer es retirar la bolsa del pilón para favorecer el desarrollo de la raíz. En campo debemos tener un hoyo de 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Cogemos el piloncito y lo introducimos dentro del hoyo, le adicionamos tierra y le hacemos presión hacia abajo. La idea es que al hacerle presión se eliminen posibles burbujas de aire que queden y eliminar los espacios huecos para no favorecer el desarrollo de enfermedades y para que el hoyo no corra con el riesgo de inundarse en caso de una llovizna prolongada y fuerte. Las labores culturales comienzan a partir del trasplante en campo. Comienza con el tutorado de la planta. Este consiste
en amarrar una cuerda del alambre al punto de crecimiento de la planta. El propósito es que la planta mantenga su crecimiento erecto. Se realizan básicamente dos tipos de poda. Primero está la poda de formación, que consiste en eliminar todas las ramificaciones secundarias hasta que la planta llegue al sistema de tutorado. Y la otra poda es la poda fitosanitaria, que consiste en eliminar todas las ramas, las hojas y los frutos que estén afectados por enfermedades para evitar la diseminación de estas en el cultivo. Se recomienda realizar la poda por las siguientes razones. Regula la producción de ramas y la floración y por ende la producción de frutos. Facilita las fumigaciones contra plagas y enfermedades. Reduce el peso total sobre el sistema de producción utilizado. Se eliminan ramas rastreras que dificultan la cosecha y evita que los frutos maduros queden encerrados entre las ramas en lugar de caer al suelo, lo cual dificulta la cosecha y aumenta los costos. Hablemos ahora de la fertilización. La fertilización se hace con base en el análisis de suelo, el cual nos dice en qué cantidades debemos reponer los nutrientes que la planta necesita para expresar su producción. Debemos tener en cuenta el tipo de suelo, la topografía y por supuesto la producción que queremos obtener. La planta de maracuyá es exigente en nutrientes mayores como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el calcio y el azufre, y en nutrientes menores como el cobre, el hierro, el manganeso, el zinc y el boro. Cada nutriente es fundamental para la integridad de la planta y del fruto. La falta de cualquiera de estos crea un desbalance nutricional que afecta la calidad del fruto. Una de las labores que realizamos es el control o manejo de malezas o arbences. Lo podemos hacer de forma mecánica o de forma química. Si lo realizamos de forma mecánica, debemos tener cuidado de no utilizar implementos como el azadón, pues puede dañar las raíces de la planta. Y si lo realizamos de forma química, debemos tener cuidado de no generar toxicidades para la planta. En el suelo siempre debe haber una capa vegetal para evitar procesos de erosión. Por eso, cuando realicemos el control de arbences, lo hacemos en el plato y eliminando las plantas más agresivas. Es importante realizar el control de malezas para evitar 1. Competencias por luz y nutrientes y 2. Focos de plagas y enfermedades. Mediante el riego se le proporciona al cultivo el agua necesaria para su desarrollo. El exceso de este elemento también puede ser perjudicial, ya que favorece la aparición de hongos y en casos extremos la pudrición de las raíces y la muerte de la planta. Es necesario que se realice un estudio para identificar la cantidad de agua que necesita el suelo para que la planta la pueda absorber. Existen 4 sistemas de riego: riego por gravedad, riego por dispersión, riego por goteo y riego por exudación. Dentro de las plagas de poco interés económico tenemos las larvas defoliadoras. Son larvas de lepidópteros que atacan generalmente cultivos en levante. Son fáciles de detectar y su manejo es muy sencillo. Se puede eliminar los focos de las larvas al momento del deschupone. También se puede utilizar como último recurso el uso de insecticidas químicos, aunque también se puede utilizar productos orgánicos como Bacillus thuringiensis, que son inhibidores de quitina que impiden su crecimiento. También tenemos los llamados cucarroncitos, que son crisomélidos. Son plagas que afectan los cultivos que están enmalezados. Son cucarroncitos que afectan el follaje, son defoliadores, pero no representan una importancia económica dentro del cultivo. Dentro de las plagas de interés económico tenemos a la mosca del botón floral. Esta mosca ataca cultivos en producción. Lo que hace es ovipositar en el botón floral, como su nombre lo indica. La larva se alimenta de las estructuras internas de la flor, causando su caída.
Si nos descuidamos puede llegar a afectar el 40% de la floración. Su manejo es relativamente sencillo. Lo podemos hacer con trampas McFile, con proteína hidrolizada, y si utilizamos insecticidas químicos debemos tener muy en cuenta que no afecte mucho la población de insectos que nos realizan la polinización. Tenemos a los ácaros, que se ubican en el envés de las hojas alimentándose de ellas y causando su defoliación. Tenemos a los thrips, estos se encuentran en los tejidos jóvenes de la planta, alimentándose de la savia. Lo que causa es un deterioro del meristema apical y una merma significativa en el crecimiento y desarrollo. Los áfidos son insectos chupadores que se encuentran en los tejidos jóvenes de la planta alimentándose de ella. No son considerados una plaga importante, pero son vectores de virus, que estos son unas enfermedades limitantes en el cultivo de maracuyá. Los controles para los ácaros, los áfidos y los thrips deben realizarse con productos químicos, aunque en algunas ocasiones pueden hacerse controles biológicos. Dentro de las enfermedades más conocidas en el cultivo de maracuyá, tenemos la mancha parda causada por alternaria. Este hongo ataca tanto hoja como fruto, causando defoliación y una merma significativa en la calidad. La antragnosis es otra enfermedad importante causada por el hongo Coletotrichum. Esta ataca tanto frutos como hojas, disminuyendo su calidad y causando defoliación en la planta. En el cultivo de maracuyá existen dos enfermedades muy limitantes: la pudrición del cuello de la raíz causada por la Phytophthora y la pudrición de la raíz ocasionada por el hongo Fusarium. Estas enfermedades lo que producen es una obstrucción y destrucción de los haces vasculares, haciendo que la planta no se pueda alimentar. Los síntomas son marchitamiento general de la planta, disminución en la producción y exudados en el cuello de la raíz. Si sospechamos que alguna planta en el cultivo tiene alguna de estas enfermedades, lo que debemos hacer es ir en campo y realizar un corte cerca al cuello de la raíz. Allí podremos apreciar cómo las hifas del hongo están afectando las estructuras internas, o sea, el xilema y el floema de la planta. El manejo de estas enfermedades es netamente preventivo y debe hacerse antes de la siembra de las plantas. Debe aplicarse en el suelo sustancias de síntesis química, o sea, fungicidas, y sustancias orgánicas. Cuando en el cultivo ya se presenta esta enfermedad, lo que debe hacerse es eliminar la planta afectada y no sembrar ahí para evitar la diseminación de esta enfermedad. Los primeros frutos se comienzan a recolectar entre los 7 y los 9 meses después de sembrada la plantación. El fruto se demora entre 45 y 70 días después de realizada la polinización. La madurez del fruto, el grado de madurez, depende del mercado. Si es un mercado cerca, se puede recolectar con el grado de madurez óptimo, o sea que el fruto esté amarillo. Si son mercados lejanos, puede recolectarse con una madurez más temprana. El estado de madurez del fruto de maracuyá puede confirmarse mediante la determinación de los sólidos solubles totales y la acidez titulable. La cosecha es manual y su frecuencia depende de la cantidad de fruta que haya en el predio. El fruto debe cosecharse directamente de la planta, dejando un pedúnculo mínimo de 2 centímetros para evitar enfermedades por parte de los hongos. Los frutos que están en el suelo deben recolectarse en lo posible diariamente y así evitar pérdidas por quemazón del sol y aparición de enfermedades. El transporte de la fruta del campo al lugar de acopio debe hacerse en canastillas que garanticen que la fruta no se maltrate.
Post cosecha. Cuando la fruta llega al lugar del acopio, esta debe lavarse con agua fría para interrumpir su proceso de maduración. Luego se deja secar a la sombra y por último se procede a calificarla según su calidad. Fruto extra, diámetro 60 milímetros, totalmente amarillo, sin manchas, cicatrices y enfermedades. Fruto de primera, diámetro de 50 a 59 milímetros. En su totalidad amarillo, pequeñas manchas, cicatrices y quemaduras. Fruto de segunda, diámetro de 40 a 49 milímetros. Se admiten raspones, quemaduras, manchas y cicatrices superficiales. Cumple con los requisitos mínimos de calidad. Los frutos de tercera calidad o industriales estéticamente no son agradables. Han sufrido un maltrato profundo y tienen cicatrices muy marcadas, pero su jugo permanece intacto. Una vez realizada la clasificación, se procede a empacar. El empaque más recomendado es en canastillas plásticas. El maracuyá se consume como fruta fresca o también se utiliza en la preparación de diferentes alimentos, como jugos, yogur, mermeladas, licores, dulces, helados y postres. Las vitaminas que contiene la fruta es básicamente vitamina C, complejo de las vitaminas del complejo B como B1, B2. También tiene vitamina A porque ser una fruta, por ser amarilla, tiene mucho betacaroteno. ¿Para qué nos va a servir esta fruta? Nos va a servir para evitar cáncer. ¿Por qué? Por los mismos betacarotenos que tiene y por ser una fruta antioxidante. Eso nos va a ayudar a prevención. Se está utilizando a nivel medicinal este tipo de fruta, lo que es el zumo de la fruta, las hojas, el tallo, para hacerlo en infusión y se utiliza como relajante muscular. Ayuda también para desestresar a las personas. Entonces, por eso esta fruta se ha considerado una de las más importantes. Las personas que deben de tratar de restringir su consumo son aquellas que tengan problemas de gastritis o problemas de síndrome de colon irritable o inflamación del colon como tal. Debido a su acidez, hay personas que no toleran este producto. La flor del maracuyá es la flor nacional del Paraguay.